Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube de LGS 3D. Hoy vamos a estar hablando sobre una de las máquinas que son básicamente nuestras casi favoritas, la Artillery Hornet. Es un equipo espectacular para arrancar en el mundo de la impresión 3D por el bajo costo, por las prestaciones. Pero hoy tenemos un video interesante porque estuvimos recopilando información, hablando con nuestros técnicos, también con ustedes a través de redes, a través de vivos, y armando un poco una especie de ranking de cuáles son los puntos más problemáticos o los errores más frecuentes que los usuarios cometen con este equipo. Así que vamos a tratar de mencionar a todos estos puntos que consideramos que son importantes para que los tengan en cuenta. Si tienen una Hornet, seguramente este video les va a venir muy bien. Así que si les parece, vamos para adelante. Bienvenidos a Artillery, colección de impresoras épicas. Tutoriales para que pongas a punto tus equipos. Bueno, el primer punto que vamos a mencionar es uno que en realidad se podría decir es común a todas las impresoras 3D, es algo que les puede pasar independientemente de si tienen una Hornet o no, pero es algo que vemos que es bastante frecuente en los usuarios de Hornet y tiene que ver con los problemas de extrusión que se dan a raíz de un mal ajuste de justamente el extrusor. El extrusor de la Hornet, al igual que sucede con los extrusores que tienen la Genius Pro y la X2, son extrusores tipo titán, son extrusores que tienen un sistema de engranajes, que tienen mucha fuerza para traccionar sobre el filamento, pero además tienen una característica interesante que es una pequeña perilla, la cual ustedes pueden girar y modificar justamente la presión que el extrusor hace sobre el filamento. Esa perilla básicamente no tiene que estar ni demasiado apretada ni demasiado suelta, es decir, si el extrusor tiene muy poca tensión, lo que va a suceder es que la rueda dentada que muerde el filamento, que lo tracciona, simplemente le va a generar un pequeño roce, va a girar, va a patinar y el extrusor no va a estar empujando filamento. Pero si nos vamos para el otro extremo, si tenemos demasiada apretada la rueda de ajuste del extrusor, puede estar demasiado comprimido el resorte entre el respaldo que tiene, que es un rodamiento liso, y la polea dentada que lo tracciona, y esto puede generar que el filamento se deforme tanto que se le hace como una especie de mueca con la forma de la polea dentada y básicamente el filamento ya no tiene posibilidades de avanzar, es decir, se le hace una mueca, el extrusor va a seguir girando con normalidad, entre comillas, durante todo el resto de la impresión, pero el filamento no se va a mover porque ya está trabado, por decirlo de alguna manera, en el extrusor. Así que los dos extremos son malos, ambos lo hemos visto con bastante frecuencia. Ajusten bien la perilla del extrusor. ¿De qué manera tienen que ajustar la perilla del extrusor? Bueno, el consejo que yo les voy a dar es el siguiente. Primero, precalientan la máquina, levantan el cabezal como para que el pico no esté rozando contra la cama y que tengamos bien liberada la salida del filamento, y hacen avanzar a través del menú del equipo el extrusor, es decir, tienen que tener obviamente un rollo de plástico colocado, hacen avanzar el extrusor para que la máquina extruya plástico y ustedes tienen que sentir que el extrusor hace mucha fuerza, ¿sí? Tienen que sentir que el extrusor hace mucha fuerza, pero con un poco de fuerza que ustedes hagan, tienen que poder frenarlo. Si ustedes de ninguna manera pueden frenar el extrusor, quizás estén un poco pasados de tensión en el elemento que es justamente el extrusor. Y por otro lado, si ustedes apenas tocan el filamento, ya empieza a patinar y se dan cuenta que el filamento no puede avanzar, es porque el extrusor probablemente esté demasiado flojo. O sea, tienen que buscar un punto medio. Me parece que esto ustedes mismos se van a dar cuenta al tacto. Cuando el consejo quizás es aflojen todo y empiecen a darle de a poquito, y ustedes se van a dar cuenta cuando ya el filamento les cuesta sostenerlo, el extrusor está tirando y a ustedes les cuesta sostenerlo con la mano. Bueno, ahí probablemente es el punto ideal del extrusor. Y después obviamente esto lo van a tener que validar con impresiones. Imprímanse un cubito de calibración, imprímanse un benchy, imprímanse algo en modo espiral, que es algo que generalmente, como no tiene ningún tipo de retracciones y no tiene tiempos muertos ni movimientos de traveling, hace que el extrusor se estrese bastante porque es continuo el movimiento del extrusor durante toda la impresión.
y con eso se van a sacar todas las dudas. Pero primer punto que tienen que revisar entonces es el ajuste del extrusor. Si el extrusor está flojo o muy apretado, el filamento de ninguna manera va a salir como tiene que salir. Bueno, ahora llegó el momento de hablar de las tuercas excéntricas. Tenemos varios tutoriales al respecto, así que tanto para el ajuste del extrusor que lo vimos antes como para esto y algunas otras cosas más que vamos a mencionar en este video, van a encontrar un montón de información acá en nuestro canal de YouTube. Pero para hacer un pequeño resumen, las tuercas excéntricas son dispositivos que se encuentran en cada uno de los carros que tiene la máquina que se mueven sobre perfiles de aluminio. Por ejemplo, el cabezal del equipo se mueve sobre este perfil de aluminio 2020 que es horizontal, y en este carro tenemos 3 ruedas, una de las cuales, la de abajo, tiene una tuerca excéntrica. Lo mismo sucede con la cama, lo mismo sucede con los carros que levantan todo lo que es el pórtico Z de la máquina. Pero, ¿qué función cumple la tuerca excéntrica? Bueno, la tuerca excéntrica es una regulación que tiene la máquina que permite que el ensamble sea más fácil y más preciso, por decirlo de alguna manera, sin complicársela demasiado. Y tiene la particularidad de que nos hace que el carro muerda sobre el perfil sobre el cual se mueve con la tensión justa. Si esa tuerca excéntrica está floja, lo que nosotros vamos a notar es que el carro de nuestra máquina se mueve para todos lados, tanto el carro del extrusor como la cama, como podría llegar incluso a pasar con alguno de los 2 carros del eje Z. O sea, la tuerca excéntrica es una tuerca que gira en falso, o sea, no es una tuerca que nosotros tengamos que apretar al máximo, porque cuando nos pasamos vamos a estar generando de vuelta el efecto contrario, pero tiene que estar en una posición que hace que el carro se mueva con libertad, ¿sí? Que el carro se mueva suave, que no esté trabado, que no esté demasiado duro, porque imagínense que cuanto más esté trabado este carro o cualquiera de los otros, más trabajo va a ser para el motor que se encarga justamente de ese movimiento. El carro se tiene que mover suave, pero tiene que estar firme, es decir, que no tenemos que poder introducir ningún tipo de movimiento extraño cuando nosotros lo movemos un poco con la mano. En este momento el carro está en su posición exacta, en realidad me refiero a lo que es la tuerca excéntrica, porque el carro se mueve bastante firme y se mueve muy suave, ¿sí? No estoy haciendo casi nada de fuerza para moverlo de un lado para el otro. Y si nosotros llegáramos a tener un problema con esto, tenemos que revisar las tuercas excéntricas, tanto del carro del X como de la cama, como de cualquiera de los 2 carros del eje Z. Cuando encontramos algo medio flojo que nos hace ruido, ahí es donde tenemos que apuntarle, y esto es algo que también hemos visto que es bastante común, que muchos usuarios de Hornet tengan los carros no del todo ajustados con firmeza como corresponde, o incluso también hemos visto que hay personas que ajustan los carros por demás. Es decir, recuerden lo que yo les acabo de decir, si la tuerca nos vamos para el otro lado demasiado, vamos a estar apretándolo por demás, y si seguimos vamos a empezar a aflojarlo. O sea, hay que encontrar el punto justo. Si esto está firme y se mueve suave, ese es el punto ideal. Lo mismo para todos los carros, y ajustar las tuercas excéntricas les aseguro que les va a cambiar la calidad de impresión por completo. No hay forma de imprimir algo prolijo si los movimientos ortogonales que la máquina tiene que realizar los está haciendo más o menos porque están todos los carros medio flojos. Nosotros tenemos que garantizar una integridad estructural del equipo, y bueno, parte de eso justamente se encargan las tuercas excéntricas, así que a revisarlas inmediatamente luego de ver este video. Ahora vamos a ver algo que puede parecer una pavada, pero les aseguro que hace bastante la diferencia, y tiene que ver con la distancia del portarrollo al extrusor del equipo. La Hornet es una máquina cuyo portarrollo está colocado en una posición bastante inusual, que es acá al costado del equipo, a lo que sería la derecha. Y no solo eso, sino que tiene la posibilidad de moverse hacia adelante o hacia atrás para ajustarse a distintos tamaños de rollo. Esto es algo que ustedes tienen que aprovechar, esto es algo que ustedes tienen que usar a su favor, porque no da lo mismo que el extrusor esté en su posición, no da lo mismo que el portarrollo esté en su posición más cercana al extrusor que esté en la posición más lejana. ¿Y de qué depende esto? Bueno, depende de cuál es el diámetro de la bobina que nosotros estamos utilizando. ¿Por qué? Porque nosotros queremos siempre que el filamento se alimente al extrusor de la forma más suave posible, ¿sí? Queremos que entre bien derecho a lo que es la entrada de filamento, y que siempre se aconseja tratar de evitar alguna especie de curva demasiado pronunciada en el filamento. Y si yo pongo en este caso un rollo de marca Printalot en la Hornet y tiro el portarrollo en la posición más alejada de todas, que es con el portarrollo adelante del equipo,
El ángulo con el cual el filamento ingresa al extrusor es un ángulo que no está muy bueno, porque básicamente obliga al filamento a salir demasiado horizontal y luego enderezarse para entrar verticalmente al extrusor. En cambio, el mismo rollo no tengo que hacer absolutamente nada, no tengo que tocar un tornillo, simplemente inclino un poco el extrusor, inclino un poco el portarrollo, lo muevo y lo bajo, y ahí el filamento está ingresando de forma tangente al rollo y bien para arriba derecho, sin tener que salir de forma horizontal y sin hacer una curva abrupta o un ángulo medio raro. Esto puede parecer una pavada, pero es algo que suma un montón a la calidad de impresión, porque el filamento puede ser traccionado desde el rollo con mucha más libertad y aliviana mucho la tarea que está haciendo justamente el extrusor para poder depositar plástico en nuestra pieza. Esto es algo similar a lo que sucedía con las Ender, que son equipos a los cuales generalmente se le hacen alguna modificación. Por acá arriba, la Ender es una máquina que tiene el portarrollo arriba, entonces se le hace alguna modificación para guiar un poco el filamento y que no suceda esto de que entra con un ángulo demasiado brusco al extrusor. Pero con la Hornet la verdad es que no tenemos que hacer nada, simplemente evaluar cuál es el diámetro de rollo y en qué posición del extrusor, en qué posición del portarrollo nosotros logramos que el filamento ingrese de la manera más derecha posible. En este caso con este tamaño de bobina, y en realidad para la mayoría de las bobinas que tenemos acá en el mercado argentino, la recomendación es que el portarrollo esté lo más cerca que puedan del extrusor, siempre teniendo en cuenta que de ninguna forma llegue a tocar el plástico de la bobina con el plástico frontal que tenemos acá en el extrusor de la máquina. Pero estén atentos a esto porque probablemente muchos de ustedes estén imprimiendo con el portarrollo en la posición más alejada, y esto, bueno, no les digo que sí o sí, pero hay cierta chance de que les disminuya un poco la calidad de impresión. Bueno, vamos con otro tip que también puede ser una pavada, pero he visto un montón de gente renegar con esto, y tiene que ver con los acoples roscados que unen básicamente el extrusor con el hot end. Este tubo Bowden integrado todo en uno ya lo hemos visto. Quienes no estén enterados de qué se trata esto pueden ir a ver el review de la Hornet, pero básicamente este cable integrado se conecta al extrusor y al hot end mediante un acople roscado, ¿sí? Distinto a los acoples neumáticos que solemos ver en otro tipo de máquinas, pero que la verdad es que está bueno y funciona bien, pero empieza a traer problemas cuando de repente no está bien ajustado. Y cuando no está bien ajustado, por los movimientos propios de la máquina, tiende a ir saliéndose y en algún momento podemos llegar a perder el contacto electrónico que tiene internamente, y podemos, por ejemplo, perder la señal del termistor y la máquina no nos sensa la temperatura y tira error. Podemos llegar a perder la señal de alguno de los ventiladores y de repente se nos clava alguno de los ventiladores del cabezal. Así que un pequeño detalle, pero siempre revisen que esto esté bien ajustado. No es necesario agarrarlo con una pinza. Van a ver que la parte esta roscada tiene un moleteado que es justamente para que nosotros con la mano lo podamos agarrar y apretar con firmeza. Con la fuerza que le podemos hacer con la mano está más que bien, pero también seguramente muchos de ustedes van a ir a revisar esto y van a encontrar que esa tuerquita está un poco floja. La ajustan con la mano y se ahorran un dolor de cabeza en una futura impresión. Bueno, ahora vamos a hablar entonces de los atascos. Esto es algo que ya hemos hablado mucho más en detalle en otros videos que seguramente estarán linkeados por acá abajo, pero los atascos son algo bastante común en las impresoras 3D, en todas, no importa el modelo, no importa la marca. Para ver bien en detalle cuáles son los procedimientos, les recomiendo que busquen el video específico. Nosotros tenemos videos específicos sobre esta máquina, sobre cómo resolver atascos, cómo limpiar la zona del hot end, cambiar un pico y demás. Pero los atascos son algo muy común y generalmente yo se los voy a atribuir a dos cosas. La primera es una mala refrigeración en la zona del hot end. El hot end tiene un ventilador que refrigera el disipador de aluminio, que siempre tiene que estar funcionando a máxima velocidad para evitar el famoso heat creep, que es que el filamento empieza a derretirse en una zona demasiado alta del cabezal. Y por otro lado, por más que nosotros nos dediquemos 100% a imprimir en PLA, que es un material de baja temperatura y demás, internamente el cabezal de la máquina tiene un pequeño tubo de teflón, que no es el que ustedes van a ver en los extremos de este tubo, de este cable integrado. Tiene otro pequeño tubo de teflón que está interno en la zona del barrel del equipo, y ese tubo de teflón se degrada, se gasta, se quema, se perfora, y eso termina trayendo problemas de atascos, problemas de extrusión. Así que yo generalmente cuando tengo algún problema de atasco, y esto lo uso como regla para casi todas las impresoras 3D que manejo,
voy a ir a revisar el tubo de teflón y voy a revisar que la refrigeración del hotend esté funcionando correctamente. Si llegan a detectar que necesitan hacer algún tipo de reparación, bueno, acuden a el material que tenemos, que es exclusivamente sobre cómo cambiar justamente el teflón en una máquina como esta. Es un procedimiento sencillo que van a poder hacer sin demasiadas herramientas. Solamente van a necesitar un pedazo de tubo de teflón, digamos, de repuesto, pero les aseguro que con un mantenimiento respecto al ventilador, respecto al teflón, y si se la quieren asegurar un cambio de nozzle, la máquina va a seguir imprimiendo sin ningún tipo de problemas y sin ningún tipo de atascos. Bueno, el último error muy común que hemos visto un montón de veces tiene que ver más que nada con el tema de no se me pega la pieza a la plataforma, se me levanta una esquina o todo lo contrario, no puedo despegar las piezas, y todo eso tiene que ver con una sola cosa que ya se estarán imaginando, y es la nivelación. La Hornet es una máquina que tiene nivelación manual, por lo cual no hay que estar preocupándose por Z-offset, no hay que estar preocupándose por los X puntos de autonivelación como sí pasa con otras máquinas, que por ahí el procedimiento es un poco más largo, trae sus beneficios obviamente tener el autolevel, pero en esta máquina nivelarlo es muy sencillo. Vamos a ingresar al menú de nivelación que tiene la máquina, le vamos a dejar también el video acá abajo linkeado para que lo puedan ver, pero se ingresa al menú de nivelación, se siguen los pasos que están en pantalla, el cabezal se va a ir ubicando en los puntos importantes donde tenemos que verificar que una hojita de papel pase con determinado roce. Esto se lo va a ir dando la experiencia de ustedes, esto es algo que van a tener que ir practicando. Si hacen la nivelación con un papel y de repente sienten determinado roce y la máquina termina extruyendo en el aire, es porque el roce que tenían que sentir era un poco más, y si pasa lo contrario, si el pico se termina enterrando en la plataforma, es porque tienen que aflojarlo un poco. Esto no se lo tomen como algo a la ligera, es algo importantísimo que la nivelación esté bien hecha siempre, porque una buena primera capa es casi una garantía de una impresión 3D exitosa, y una mala primera capa, bueno, la mayoría de las veces nos va a hacer renegar. Puede pasar, como les dije, que esté demasiado separada la plataforma del pico, y en ese caso la pieza no se va a adherir. Esto es una consulta que recibimos un montón, la pieza no se va a adherir. O puede pasar que esté demasiado pegada, y en estos vidrios que son laminados, en estos vidrios que son templados, si la pieza queda demasiado pegada, corremos el riesgo de, al querer removerla, primero renegar mucho y segundo terminar delaminando el vidrio. Es decir, podemos llegar a romper el vidrio, que en la Hornet no es algo que se pueda sacar con facilidad, está pegado a la plataforma calefaccionada de aluminio. Así que tema nivelación, ténganlo siempre bien presente, háganlo con paciencia. Les aseguro que al principio les puede llegar a costar un poco, pero después lo van a hacer con los ojos cerrados. Tampoco es algo que sea necesario hacer en todas las impresiones, mientras que la máquina se mantenga estable en un lugar, no esté moviéndose de acá para allá. Generalmente, estructuralmente, las Artillery son equipos muy buenos y no necesitan una nivelación constante luego de cada impresión. Y otro tip, si ustedes ya con la nivelación están seguros de que están haciendo las cosas bien y no tienen forma de que la pieza se les adhiera, spray fijador. Sí, el spray fijador que se utiliza para adherir las piezas a la plataforma, en ese caso puede llegar a ser un muy buen complemento, una buena ayuda para evitar el despegue de la pieza en el medio de la impresión. Bueno, esto es entonces una recopilación de errores frecuentes que hemos visto en la Artillery Hornet. Comentanos acá abajo si alguna de estas cosas te pasa o te pasó. Si tenés más dudas también nos podés consultar, te vamos a estar respondiendo, y obviamente no te olvides suscribirte al canal, activar la campanita para recibir notificaciones. Y bueno, somos LGS 3D, estamos en Rosario, en Córdoba 3479, a tu disposición para cualquier cosa que puedas necesitar respecto a la impresión 3D. Nos vemos en un próximo video.